legal, pero también de un cambio de cultura política de trabajo. Sobre las candidaturas, hablado sobre el tipo de personas que deberían conformarlas, valorando el trabajo previo y su experiencia y bagaje en torno a los movimientos sociales, de manera también colectiva, pero no excluyendo otro tipo de trayectorias políticas más vinculadas a los partidos. Parece cierto acuerdo sobre los métodos de listas abiertas, aunque con matices en las formas, y algunas propuestas concretas sobre las posibles formas de gestión territorial descentralizada, los cambios en las lógicas temporales y los mecanismos de control a los cargos públicos. Sobre el propio movimiento, se ha señalado que lo fundamental era un nuevo equilibrio entre la lógica representativa y participativa hacia la construcción de una representación de verdad, un vínculo de confianza simbólica, pero no solo, sino también con mecanismos de control. Que precisamente los procedimientos abiertos e inclusivos se han demostrado como más eficaces y ha habido un cierto debate sobre cómo reconciliar las formas de ciudadanía más territorializadas y las formas de ciudadanía más virtuales o más líquidas. Ha habido una autocrítica al rol, a los movimientos, a su labor, a la hora de saber cuáles son las necesidades reales de la ciudadanía, según capacidad de escucha y empatía, pero también se ha señalado por otro lado que precisamente a través de este trabajo se ha puesto de manifiesto que existe una mayoría social y que esa mayoría social ha señalado el límite de funcionamiento de las instituciones actuales. Que este rol el rol de los movimientos precisamente no tendría que ser el de fusionarse directamente con las instituciones, sino mantener un carácter vinculante y fiscalizador como marcadores, y que para eso habría que encontrar nuevas herramientas precisamente para traducir lo que los movimientos pueden proponer al funcionamiento de las instituciones. Sobre los contenidos del programa, sobre el programa y contenidos, había cierto acuerdo sobre que el programa debería partir del trabajo previo elaborado por los movimientos sociales, también habilitando canales de participación para la gente que no está movilizada, sobre todo activando a través de mecanismos de activación en el resto de la ciudad, sobre todo recuperando la función del espacio público. Para la elaboración del programa se consideraba importante valorar el conocimiento especializado y experto que ya existe dentro de la ciudadanía, que el programa fuese comprensible y plausible, que fuese vivo y transformable en el tiempo, con herramientas que lo permitiesen de manera ágil, y que estuviese elaborado de manera descentralizada con las estructuras territoriales más pequeñas. Pero que sobre todo el programa tenía que ser un trabajo de síntesis y que el programa de candidatura tenía que estar en un permanente feedback. Y aquí, a la hora de hablar sobre el programa, se ha señalado sobre todo que debería cambiar el rol de los ayuntamientos para ponerse al servicio de la ciudadanía, sobre todo a la hora de recuperar los servicios públicos y garantizar servicios básicos en torno a la vivienda, la dependencia, etcétera, etcétera, y que las ciudades fuesen más cualitativas. En general ha habido bastante consenso y el único disenso que hemos encontrado se trataría más sobre el reclamo de una mayor participación, pero no siempre de acuerdo en cuáles serían las formas más adecuadas para vehicular eso. Gracias. ¿Podréis la persona que relata el grupo 2? Hola. Bueno, nosotros estábamos aquí en el patio, aquí abajo, en el jardín, y básicamente hemos separado la relatoría en tres asuntos. Uno, la cuestión del proyecto de Municipalia; dos, la cuestión de las problemáticas; y tres, la cuestión de los contenidos. Hemos tratado de ser súper condensados, así que tenemos muy pocas frases, pero espero que sean densas. Hemos decidido que el proyecto de Municipalia es agregar y converger, cada cual desde su lugar, no para ir a nuevas siglas. Agregar y converger para ganar. También redefiniendo qué es ganar, o sea, pudiendo fabricar un ganar que nos englobe a todos aquellos que estemos convergidos y agregados en Municipalia. Desde ese punto de vista, uno de los proyectos fundamentales de agregar y converger a los movimientos sociales que forman parte de Municipalia es darles más poder a estos movimientos. En ese sentido, teníamos bastantes miembros de pueblos y otros muchos de Madrid, claro, y se ha hablado bastante de cómo debería de poder funcionar la descentralización
sido como el proyecto. Sobre las problemáticas hemos hablado un poco, pero de manera acartonadísima, sobre el tiempo que queda hasta las elecciones municipales del año 2015. Quedan 40 semanas de trabajo, sin contar agosto, 40 semanas, que para algunos es poquísimo, para otros es totalmente no les importa nada el ciclo electoral, prefieren tener su propio ritmo y creen que es la forma de democratizar las instituciones. Y para otros ya vamos tarde, y de ahí ha surgido la cuestión de que no es una cuestión de armar unas siglas con todas sus problemáticas, sino tratar de fabricar eso, un espacio de relación. En ese sentido de problemáticas se ha hablado de una cosa tan espuria y tan concreta como las amenazas a las personas que de hecho están movilizadas hoy en día en sus barrios. He citado varios lugares, lugares de pueblos, ¿no? Y cómo, si se van a habilitar o si estén pensados o si pensamos entre todas, sistemas de protección ante esas amenazas que de hecho son reales y que conducen al miedo, si existe miedo o no existe miedo. Y en ese sentido, bueno, como un problema concreto, pero que se ha hablado bastante, o sea, 4 o 5 casos. Y luego, claro, la gran problemática fundamental es la cuestión de cómo, tiene que ver totalmente con descentralizar y centralizar, cómo las líneas comunes luego fabrican casos locales, ¿no? Se ha hablado del sistema, cada caso local que conoce su realidad proponga líneas comunes y que esas líneas comunes vuelvan a bajar a cada caso local un sistema repetido de subir y bajar. Pero que esa va a ser la mayor problemática, como parece yo creo que en todas las propuestas municipalistas siempre es la misma cuestión. Y en ese sentido, sobre el contenido, hemos hablado mucho de propuestas concretas, dándonos, decidiendo entre todas, que en efecto las líneas de contenido las tenemos bastante claras, ¿no? Desde hace años las venimos desarrollando y desde el 15M las concretas sobre el Estado español y la situación que nos ocupa las tenemos bastante claras. Por eso hemos hablado mucho de estructura, mucho más que de contenidos. Pero en esa cuestión de las líneas comunes y de los casos locales, pues bueno, hemos visto que cada caso, por ejemplo, el ámbito de referencia del pueblo, que tiene que ser regional, tendrá que tener otro tipo de trabajo, y la contrarre de basuras de un barrio tendrá que tener otro tipo de trabajo. Esto es fundamentalmente lo que hemos acordado en nuestro grupo. Gracias. La persona que va a representar el grupo 3 y me chiva, las intervenciones deberían ser un poco más sintéticas. Yo desde luego, la nuestro grupo, bueno, nuestro grupo yo creo que le hemos dado mucho más a encontrar líneas así de tensión o no tanto de consenso. Y no hemos establecido así cosas concretas. El debate se ha centrado sobre todo en el tema general de cómo cambiar el modelo, cómo el asalto a lo institucional tiene que ser como para precisamente cómo transformar totalmente desde dentro las reglas del juego, y ahí salían como muchos peligros. Salía la tensión del dentro y fuera de las instituciones, el peligro de poder descabezar los movimientos sociales, de cómo elaborar, cómo tener ese mecanismo de control de la elaboración de las candidaturas, y líneas así como rojas como el tema de la financiación. Esto se ha articulado porque pensábamos que si se podían partir de unos mínimos programáticos, como si todo valía, y ahí hemos establecido las candidaturas democráticas no deberían ser solo ni programáticas ni solo con ciertos criterios, sino que elementos como la financiación podrían ser como determinantes. Hablamos también como que esa relación de candidaturas-movimiento, intentar hablar más allá de los movimientos y como la vocación de voluntad de confluencia, de construcción de grandes mayorías, ¿no? En nuestro grupo había gente de Podemos, había gente de Izquierda Unida, había gente de asambleas del sur y también del norte de Madrid. Entonces hablábamos del intento de la extensión, la traducción municipal de esta propuesta como que no es lo mismo hablar de la capital de Madrid que del norte de la sierra, que de los cordones del sur de Madrid. Entonces ver como elementos así de traducción de los contenidos.
Más tensiones que veríamos, ya lo ha dicho Alberto, lo del tema del tiempo, hacíamos mucho hincapié en que las candidaturas tenía que ser como esa forma final de articulación de algo como mucho más grande, que sería como la democracia radical. Entonces entendíamos que ahí había dos tiempos claramente diferenciados, uno lo que podemos hacer de aquí a las elecciones y otro que es pues, los tiempos que tienen en sí procedimientos de empoderamiento y de participación. Se hacía mucho hincapié en el tema de que la democracia radical pasa por muchísima más participación, que no solo es encontrar las herramientas telemáticas o de todo tipo que se nos van a ofrecer para participar, porque realmente si luego nadie las utilizase, pues no sería nada. Y luego lo de priorizar el proceso, priorizar metodología, participación y la elaboración de los contenidos antes que el fin en sí mismo de la candidatura final. Vale, pues la persona que va a relatar el grupo 4. A ver, en mi grupo igualmente se ha insistido más que en reflejar consensos, disensos y amplias mayorías o minorías, en reflejar el debate y las tensiones. Entonces, en primer lugar, en la dialéctica movimiento municipal e institución, se han planteado dos posiciones. En primer lugar, la importancia o lo fundamental del movimiento de reforzar, crear y abrir a la ciudadanía un movimiento municipal como lo fundamental y lo primero. Esa es una de las posiciones. La segunda posición es que tanto el abordaje institucional como la creación de movimiento municipal tendrían que ir parejos y tendrían que ser contemporáneos. Hay consenso en el planteamiento de que el movimiento municipal tendría que tener una función de auditoría y control de las instituciones. En relación al abordaje institucional, se han planteado dos vías posibles. Una, reconocimiento por parte de las fuerzas políticas al movimiento municipal que asume sus reglas. La otra vía es que el movimiento constituya una candidatura propia. En relación a los contenidos que tendría que tener la apuesta municipal, sería auditoría de la deuda, auditoría de los contratos que la administración pública hace para prestar servicios a la ciudadanía, revertir el proceso de privatización, es decir, una desprivatización, y democratizar las instituciones y abrirlas a la participación. En tercer lugar, ha habido otra última tensión que tiene que ver con aquellos que plantean una posición más pragmatista y más orientada al no organizado, al que solo desea ser representado, al que se le tiene que ofrecer elementos programáticos sencillos a través de los cuales pueda verse cohesionado, pueda verse representado, valga la redundancia. Y otra hipótesis que parte, que no es de simplificación, sino que es de complejidad, que es no eliminar la complejidad social bajo una bandera de unidad o unos elementos programáticos enormemente sencillos. Y este ha sido nuestro debate. Vale, creo que ahora viene Pilar del grupo 6. Inuit, Pilar. Hemos tenido un debate muy rico y muy enriquecedor, y en el eje de la candidatura, lo que hemos visto, pues, ha habido consenso en que era necesario dotarnos de mecanismos de participación, de control y de transparencia, pero que además era necesario dotarnos de herramientas, o sea, pedagogía a la hora de utilizar esos mecanismos, ¿no? Que era importante también ese elemento de pedagogía para que los mecanismos fueran realmente participados.
la hipotética candidatura tendría que tener claramente un pie fuera, como aquí una oreja fuera de las instituciones, que estuviera ligada a los movimientos sociales y que estuviera siempre en relación con ellos, y que además también necesitaríamos herramientas de trabajo colaborativo, como las que hemos aprendido a usar en los últimos años, para que la gente pudiera participar en la parte, digamos, que está dentro de las instituciones de esa candidatura. En el asunto del movimiento, todo el mundo lo ha considerado como algo imprescindible, pero también todo el mundo como que ha habido un cierto consenso en identificar una cierta línea de tensión entre pues ese movimiento, esa gente que estamos en la calle y esa estructura o organización de la que necesitamos dotarnos si queremos afrontar retos tan complicados como la gestión de un monstruo como sería la ciudad de Madrid o alguna de las ciudades de la comunidad. Entonces, lo que está clarísimo para todo el mundo es que la gente debería de estar incluida en esa hipotética candidatura, tendría que haber ese mecanismo para que todo el mundo pudiera participar y había también tres ideas básicas. Una que pues, necesitamos a los movimientos sociales dentro de esto, que en movimientos sociales no entendemos solamente el activismo, sino que deberíamos entender también a la gente que no está movilizada o lo ha estado o lo ha dejado de estar o lo va a estar en el futuro. Y también a nivel de colectivos que participarían en esto, es importante que se permita que cada colectivo aporte lo bueno que sabe hacer, el conocimiento que tiene y las cosas que tiene por aportar, pero que también habría que evitar un vaciado de esos colectivos y que cada colectivo debería de poder seguir trabajando en la lucha y los frentes en los que ya lo hace. Por último, en cuanto al contenido, pues ha habido como dos ideas que parecían claras y que todo el mundo estaba de acuerdo como irrenunciables, que sería por un lado el impago de la deuda y por otro lado el tema de los presupuestos participativos, la posibilidad de que la gente participe a la hora de repartir el dinero. Luego, se ha visto claro que la priorización de los contenidos era dependiente de los territorios, es decir, no, habría que evitar un centralismo a la hora de redactar esos contenidos y adaptarlos a nivel local, ¿no? O sea, en cada distrito, en cada barrio, en cada sitio es posible que haya necesidades diferentes, ¿no? También consideramos como necesario que hubiera espacios de deliberación con presencia ciudadana en las instituciones, es decir, cualquier institución pública que dé servicio al ciudadano debería de tener en su órgano gestor una presencia de la gente. Y por último también identificábamos que bueno, por un lado la escala de todo esto era a la vez mayor y menor que la escala urbana, ¿no? Porque por un lado aspiramos a que bueno, cada distrito, cada barrio pueda sentirse cómodo con esta hipotética candidatura, y por otro lado reconocíamos que aspirábamos a mucho más, que aspirábamos a un proceso constituyente que podía afectar a escalas nacionales o europeas incluso, y que eso pues, era importante también tenerlo en mente y considerarlo, ¿vale? Esto ha sido un poco la... Muchas gracias, Pilar. Grupo 6. Bueno, en el grupo 6 también había bastante composición diversa, ¿no? Y yo diría que en términos generales nos hemos dedicado a ratificar un poco la hipótesis que se ha planteado. En primera instancia hemos estado hablando de la oportunidad política que se nos abre y un poco la posibilidad que tenemos de seguir movilizando a la gente y respecto a cómo romper los marcos, ¿no? De la concepción de la política en los nuevos partidos, se ha hablado de tres cuestiones, ¿no? Por un lado, un programa participativo, por otro lado, una cuestión de primarias abiertas y una revocación y limitación en los tiempos de los cargos.
Se ha hablado de la importancia de saltar la dicotomía entre institución y movimiento y los diferentes cauces y niveles de participación que tendríamos que poner en marcha. Se ha hablado de la importancia que tendría el programa y cómo se trataría de empezar a trabajar sobre lo concreto, ¿no? En este sentido, se veía que había dos líneas. Por un lado, la cuestión territorial, y directamente se planteaba la posibilidad de empezar a trabajar sobre los 21 distritos que hay en Madrid, y por otro lado, la cuestión de temáticas. Y ahí se apuntaba a empezar a plantear una organización que nos permitiese limitar de alguna forma las áreas de gobierno que tiene la propia ciudad. Redundando en lo que ya han comentado otros grupos, el programa está siendo escrito por los diferentes movimientos en el recorrido que llevamos compartiendo en los últimos años, y es importante también apuntar que nos enfrentamos a un destrozo interior de las instituciones que ha supuesto este desprestigio y desafección por las mismas, y que por tanto hay una tarea de recomposición muy grande en caso de que se consiga entrar. Asimismo se lanzaba, digamos, una metáfora por la cual estaríamos haciendo una especie de colonización de nuevos territorios que desconocemos, y que a partir de ahí es fundamental intentar conocer lo que piensa la gente y tener claro un programa, digamos, a medio plazo. Se resaltaba también la importancia tanto de los técnicos del ayuntamiento como las inteligencias que residen en los movimientos y también de los expertos. Pero se apuntaba que la cuestión de los expertos, de las expertas, no es tanto algo que venga solo desde arriba, sino que hay un saber acumulado por abajo en los barrios que también es muy importante rescatar, ¿no? Y cómo todo ese conocimiento que se puede aportar tanto de técnicos como de expertos y expertas nos pueda hacer baremar la viabilidad o no de las iniciativas, de las propuestas que se recojan en el programa. Se comentaba también que la hipótesis ha cambiado, que ya no estaríamos tanto hablando de una cuestión de mínimos, sino que se plantea la posibilidad del propio gobierno de la ciudad, y ahí digamos que había una discusión entre lo que sería como la forma de organización más centrada en lo programático, o la forma de organización más centrada digamos en lo metodológico. En ese sentido se planteaba que desde el minuto cero hay que ser lo más participativas posibles, y que esa sería un poco la señal de identidad. En ese sentido también rescatando algo que se comentaba en la presentación de Guanyem, de la gente de Barcelona, digamos que como marco regulador, como paraguas y lógica de este programa que se ponga encima de la mesa, se trataría de poner las instituciones al servicio de la gente, como también ha comentado algún grupo. Y también que las diferentes propuestas que se pongan encima de la mesa sean viables de llevar a cabo, tanto si se está en el gobierno como si no se está. Luego también tener en cuenta la complejidad, contradicciones y problemas con los que nos vamos a encontrar, pero que esos problemas y esas contradicciones por un lado no nos van a parar, y por otro lado no tenemos que adelantar acontecimientos, sino que tenemos que abordarlos en su justo momento. Y luego también, digamos, un par de dudas, con esto termino, que es, por un lado, cómo se va a comunicar este proceso que estamos abriendo a la ciudadanía, cómo vamos a hacer que la gente nos conozca, y ya para concluir, se planteaba que si no somos capaces de emocionar a la gente de cara a comunicar este proyecto, pues habría poco. Muchas gracias. La persona que relata el grupo 7. Buenas, gente. Bueno, en primer lugar, decir que en el grupo en el que hemos estado trabajando
se ha tenido a bien considerar que, en líneas generales, la hipótesis que se planteaba de la gente que había estado trabajando en la promoción de este evento, con alguna que otra enmienda parcial, que en general, pues el sentido general era de apoyo, era todo lo que se decía, ¿no? En cada uno de los tres grupos de edad. Luego, por otra parte, también hemos decidido modificar el orden de los ejes que se nos proponía, teniendo en cuenta que era más lógico hablar primero del qué, los contenidos, para luego ver el cómo y el para qué, ¿no? Hemos empezado hablando, por tanto, del tema de los contenidos, ¿no? En ese sentido, lo primero de lo que hemos hablado era de la necesidad de que algunos de los contenidos que contaban un hipotético programa fueran considerados transversales, que no habláramos de contenidos sin más, sino que algunos tenían que empapar todo el programa, ¿no? En este sentido, pues hablábamos de algunos que ya recoge la hipótesis, radicalización democrática, feminismo, psicología social. En estos dos aspectos concretos, en el de feminismos y ecología social, hemos hecho particular mención, ¿no? Y incluso hemos llegado casi a, bueno, se ha hablado bastante, no podemos hablar de consensos porque hemos tratado de llegar a consensos, pero simplemente se hablaba que cualquier propuesta, ya sea económica o de organización de ciudad, que se haga, ha de hacerse sobre el suelo que pisamos en términos medioambientales y sobre la realidad en la que vivimos de superposición en términos sociales del hombre sobre la mujer. Y que ninguna propuesta se debería hacer sin tener en cuenta estos términos, ya fuera económica o de organización de ciudad. Por otra parte, hemos hablado también de la necesidad de que el programa, la declaración política, contara con una fuerte dimensión formativa. Veíamos que era una de las cosas que más flojas teníamos, es decir, que no considerábamos al ciudadano, ciudadana medio, que se pudiera sumar a este proceso de ruptura radical lo suficientemente formado en determinados aspectos y que era responsabilidad nuestra llevar a cabo algo así. Desde ese punto de vista también hemos hablado bastante de que era importante llevar todos los contenidos a toda la gente. No solo llevarlos, sino hacerles participar en la construcción de estos contenidos. Y desde ese punto de vista hemos hablado especialmente de la población migrante, los dependientes y los excluidos en general. Es muy importante que todo lo que aquí hablemos acabe llegando a esa gente. Se ha dicho que en general veíamos aquí mucha gente, pero casi todos más bien blanquitos, ¿no? Y pues, desde ese punto de vista también que el tema de los cuidados tuviera un peso específico importante en un hipotético programa. También hemos hablado de que la redacción de estos contenidos no se hiciera solo desde una defensa de los derechos, sino que también incorporara una dimensión de responsabilidad ciudadana. Hemos tratado de evitar conscientemente el término obligaciones, pero que se habla de derechos y de esfuerzos ciudadanos necesarios también. Hemos hablado de que todos los puntos programáticos concretos con los que cuente al final una posible declaración política fueran concretos, emplazables en el tiempo, teniendo en cuenta la legislatura, realizables económicamente, y aquí se ha hecho especial mención a que en esto también creemos que hay que hacer especial pedagogía. O sea que al final las críticas que nos hacen desde la ciudadanía menos politizada es sí, vale, muy bien, pero esto cómo se hace y de dónde se saca la pasta. Y creemos que es un punto flojo en cuanto a al saber cómo responder a este tipo de objeciones. Y con un lenguaje llano, que sea capaz de llegar a esa gente a la que queremos llegar, ¿no? Por último, hemos hablado de herramientas entre las que dotarnos para poder llevar a cabo estos contenidos. Se han hablado de presupuestos participativos, voto participado. Una compañera de Juventudes Comunistas os ha dicho como los representantes con los que cuentan ellos en las instituciones no votan nada que no haya sido aprobado en la asamblea. Realización de cursos formativos, usar los espacios que ya existen y que a partir del 15M se han ido creando, especialmente a partir del 15M, y también de la creación de equipos de mediación con estos colectivos excluidos. Después hemos decidido unir los otros dos ejes en uno y no hablar tanto por un lado de candidaturas, de la creación de candidaturas y por otro de movimiento municipalista, sino hablar de las dos cosas precisamente desde una óptica de conexión entre ambas, ¿no? Hemos hablado de que veíamos la necesidad de cambiar el chip del concepto representación y que no fuera tanto, que no nos centráramos tanto en la idea de cómo las personas que están en las instituciones deben representar a los movimientos, sino que las personas que están en las instituciones se tienen que sentir representadas ellas por los movimientos, ¿no? Y que desde ese punto de vista, pues que teníamos que abrir el melón de qué mecanismos de vinculación establecer para que lo que dice la PA, lo que dice el movimiento social, lo que dice un centro social, pues que
qué mecanismos, ¿no?, elaborar para que eso sea vinculante. También se ha dicho algo sobre que tenemos que plantearnos la relación de las candidaturas estas que creemos con articulemos con lo supramunicipal, porque muchos de los problemas que nos planteábamos veíamos que no tenían resolución si no es con la cooperación entre municipios, diferentes municipios. Explicitar los mecanismos de intercomunicación entre el movimiento y la institución. Explicitarlos, qué mecanismos concretos son esos. Los de control los veíamos muy potentes en la hipótesis, sin embargo los de intercomunicación, los espacios donde se intercomunican no lo veíamos nada. Que sean inclusivos. Se ha dicho también que es necesario determinar un horizonte, un punto final, hacia dónde estamos caminando, y luego que desde las candidaturas se promuevan también los otros tipos de lucha, autogestión, desobediencia civil, acción directa, etc. Luego hemos hablado de que vemos necesaria la unidad electoral siempre desde el respeto a la diversidad, tanto de personas como de siglas. Y desde ese punto de vista se han hablado de dos cositas muy concretas. Se han planteado dos, ya digo, no hemos consensuado ninguna de ellas. Una persona ha dicho que lo deseable sería que ninguna de las formaciones que están aquí presentes y que todos tenemos en la cabeza se presentaran con tal nombre, que eso sería una buena noticia. Es decir, que se sintieran obligadas a participar en este cauce y en este movimiento que ahora mismo. Y luego, por otro lado, se ha hablado también de fórmulas concretas de cooperativa de partidos, que es tal y como se ha presentado la primavera europea, las elecciones europeas, o de alguna fórmula que fuera una especie de agrupación de candidaturas. Muchas gracias. Hola, voy a sacar mucho la chuleta. Genial. Vale. Gracias, puede ser brevísima y nada. Rápidamente, tres líneas. Una, más que hablar de consensos y disensos, lo que hemos ido es construyendo un gran mapa colaborativo entre todas las personas que han participado en el grupo, en el G8. Entonces, por un lado era el conflicto entre los movimientos sociales, o por así decirlo, la sociedad por un lado, y por otro lado, lo institucional. Es decir, y cómo en ese súper conflicto se nos abre un panorama que es un gran melón, pero que también es un melón fascinante. Es decir, que tenemos que pensarlo entre todas y nos toca ahora pensarlo. Y ahora nos toca pensarlo con urgencia. Es decir, que se trata de asaltar el poder ahora. Es decir, que es una idea motor que básicamente ha conducido lo que ha sido todo nuestro pensamiento colectivo. La idea era asaltar la institución desde la sociedad. Para asaltar la institución desde la sociedad hay que replantear un poco lo que es la institución, es decir, lo que es lo institucional. Hay que rehacerlo básicamente entero. Para eso contamos con los saberes, investigaciones, conocimientos que se han ido generando desde los movimientos, los espacios de investigación, todo ese saber que se ha ido construyendo y con el que podemos trabajar y con el que debemos trabajar. Uno. Dos, todos los espacios que ya existen, asamblearios, de intercambio, de nueva institución sobre los que también podemos trabajar, que van desde las AMPAs en los colegios hasta las asambleas de barrio. 3. Importante el mecanismo de validación, de fiscalización desde la sociedad de lo que sea la institución, la nueva institución que surge. 4. Cómo hay que repensar completamente lo que es la representación y desde dónde y quién y cómo representa. Es decir, tiempos, espacios, cómo esas voces pueden ser plurales, cómo pueden ser colectivas, cómo trabajan para el común y desde el común. Y otro punto que es importante y está todo el tiempo en todas las discusiones es no se trata solamente de los movimientos sociales, sino se trata de toda la ciudadanía. Es decir, cómo toda la ciudadanía tiene que participar en ese movimiento de asalto a las instituciones. Eso sería un poco como la entrada y luego hicimos un pequeño mapa programático en el que primero hicimos una especie como de puntos de quiebra clarísimo por así decirlo, del Ayuntamiento de Madrid. Sería por un lado la quiebra de su oficina de vivienda, de todos los tipos, de todo lo que es un poco la empresa pública del ayuntamiento, que está básicamente destrozado. Los mecanismos de contratación, las políticas del suelo,
y todo el proceso de centralización y de destrucción del tejido municipal que está en marcha. Para eso ha surgido una especie como de elemento pivote interesante, que era la auditoría de la deuda, que nos puede permitir una reconfiguración de fuerzas, no solamente institucionales, sino también de poderes fácticos. Y luego, ideas interesantes con las que alimentar este programa. Por ejemplo, democracia de base. Hay que alimentar el desarrollo de una democracia plenamente participativa. Una nueva institucionalización que afecte a la propia idea de lo que es un ayuntamiento y cómo está organizado Madrid, desde el municipio a los barrios, al tejido local, que todo eso está prácticamente descompuesto. Sistemas de fiscalización y de normalización, una política mucho más enfocada hacia lo que son las formas de vida, teniendo muy en cuenta feminismo, ecología, decadencia de los procesos de crecimiento, es decir, un nuevo enfoque sobre lo que son las maneras de vivir, las fórmulas de vida en las que queremos vivir. Y una descentralización de todo el poder institucional. Gracias. Vale, pues ahora Carlos tiene el desafío y el reto de intentar trasladarnos lo que han contado los 8 relatores. Entonces, para darles en 3 minutos, yo voy a contar cómo vamos a seguir por la tarde, ¿vale? Por la tarde, quien se vaya a quedar, que no sabemos si va a ser todo el mundo, la cita es a las 4:30 aquí. Por la tarde nos vamos a dividir en al menos 4 grupos de trabajo que van a ir avanzando sobre el tema de los contenidos.